Encantado se encuentren una vez más por acá en esta clase, disertación dirigida a mis alumnos de la sección S de Derecho Procesal Penal de la Universidad Central de Venezuela. Hoy, día 6 de noviembre de 2023, quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y estas clases virtuales dirigidas a mis alumnos y al público en general la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, al cual les invito a se suscriban para conocer allí mis criterios vinculados al ámbito de lo penal, tanto en su aspecto adjetivo como en su aspecto subjetivo. Hoy nos convoca una especie de historia del derecho procesal penal. En cada una de estas disciplinas que a ustedes se les aborda en una universidad, generalmente sus profesores, a partir de la clase inicial, en donde se aborda el tema de la finalidad, del objeto, de las perspectivas de esta materia, también se aborda el tema de la historia, de cómo llegamos al derecho procesal penal, cómo se concibe actualmente, o cómo llegamos al proceso penal que concebimos actualmente. ¿Cómo llegamos a un proceso penal hoy, noviembre de 2023, en la Venezuela de noviembre de 2023? Indudablemente que no es lo mismo el asumir una perspectiva actual de ese derecho procesal penal que enfocarlo en otras realidades jurisdiccionales. No es lo mismo cómo se llega a un proceso penal en Colombia, en los Estados Unidos, en Bélgica, en Luxemburgo. Es decir, cada realidad tiene su propia perspectiva, tiene su propio trámite, tiene su propio antecedente. Si ya habíamos distinguido en la pasada sesión que hay un establecimiento de la responsabilidad en un sentido dinámico, que es de la que se ocuparía, de la responsabilidad penal, que es de la que se ocuparía el derecho procesal penal, puesto que hay una perspectiva en un sentido estático, y ese sentido estático, como lo señalaba un alumno acá al comienzo de la clase, un alumno aventajado que supo dar respuesta, no como otros u otras, hay un hecho que conforma formalmente, conforma lo que se denomina un delito, y lo es en una perspectiva típica, culpable, antijurídica y punible. Ahora bien, esa manera de concebir el proceso penal, esa manera de concebir ese procedimiento a través de actos procesales subsecuentes, uno detrás del otro, que usando la prueba trata de establecer la responsabilidad penal, repito, no es similar en todas partes del mundo. Aquí evidentemente el historiar es algo que nos va a ocupar una o dos sesiones. Recuerden que en la sesión de hoy, apenas termine la primera parte, ustedes van a ingresar con las mismas coordenadas para la segunda parte. Mañana tendríamos clase, mañana martes a las 4 de la tarde, pero lamentablemente yo mañana tengo un asunto en un tribunal, una audiencia, que no sé todavía si puedo yo salir a las 3:30 o eso va a estar en pleno proceso, lo cual me impide estar aquí con ustedes, lo cual lamentablemente no voy a convocar, no voy a agendar para la reunión de mañana, martes 7 de noviembre. Entonces, vamos a tener las dos sesiones en el día de hoy. Yo pudiera hablar de eso del historial del derecho procesal, y este tema me encanta particularmente porque yo, además de abogado, soy licenciado en historia en esas mismas aulas que ustedes están viendo por allí, ¿verdad? Por aquí, este es derecho, ¿verdad? Y por aquí, hacia el final, está la escuela de historia arriba. Abajo está geografía y arriba está la escuela de historia. Entonces, es un tema que particularmente me es muy afín. Estoy muy casado a él. Y ustedes dirán, ¿para qué vamos a historiar esto del derecho procesal? Si lo importante es analizarlo cómo lo concibe actualmente, cómo se concibe actualmente en el país. Yo creo que en la medida que vayamos analizando las diferentes, digamos, perspectivas históricas de este derecho procesal penal, ustedes pueden ir entendiendo algunos aspectos que los vincula al entendimiento de los actos
procesales y de las formas que regulan a ese proceso. Yo pudiera remontarme al comienzo de los tiempos, ¿verdad? Y hablar, por ejemplo, de la antigüedad hebraica y hablar del Antiguo Testamento, aquello de nadie podrá ser sancionado por la muerte del otro con el solo dicho de un solo testigo. Creo que eso se encontraba inclusive en el Deuteronomio. Aquello acuñaba la fórmula de testis unus, testis nullus. O sea, nadie podría ser sancionado sobre la base de un solo testigo. Bueno, ello ya cambió y, por ejemplo, en la manera de apreciar la prueba que se verifica en el artículo 22 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, no se habla de un problema de suficiencia, no se habla de cantidad, no se habla de lo que se hablaba, por ejemplo, en el derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, cuando se decía 2 testigos hábiles y contestes eran suficientes para probar el cuerpo del delito y la culpabilidad. 2 testigos hábiles y contestes. Ello cambió, pero nótese que eso de los 2 testigos viene del Antiguo Testamento, en la tradición, digamos, hebraica, en la tradición judeo-cristiana, por decirlo de alguna forma. En primer lugar, también es importante analizar que muchos de los manuales de derecho procesal penal conciben esto en sus capítulos iniciales, ¿verdad?, de la historia del derecho. Hay inclusive universidades en donde se imparte de una forma distintiva historia del derecho. Esto acá me está imprimiendo, de verdad me está sacando déjame decir, orador, vamos a colocar aquí orador, y el orador soy yo, pero no me está reflejando. Entonces, déjame a ver cómo eso es. Entonces decía yo que primero vamos a asumir una referencia, digamos, bibliográfica del asunto. Esos manuales lo tratan, pero hay un libro que es fundamental que no dejo de recomendar, que es ese tratado de Derecho Procesal Penal del doctor Julio Mayer, el autor argentino, y el tomo primero, el tomo 1, tema de los fundamentos del derecho procesal penal, recorre todo ese estadio pues, del ámbito de la historia del derecho procesal penal y lo da en una perspectiva un tanto racional. Entonces recomiendo pues ese libro del doctor Julio Mayer, evidentemente para los que de alguna forma tienen interés pues en el asunto de la materia. No logro de verdad ubicarme, siempre se me va esto acá. No sé qué significa esto. Vamos a ver, galería. Bueno, sigamos, si me siguen viendo. Ahora fíjate, ¿qué ocurría en el pasado? Yo podría también ubicarme en el ámbito del Asia Menor y entonces hablar del famoso Código de Hammurabi, en donde en uno de sus extremos se habla de la ley del talión. Por cierto, esta escultura con características cuneiformes, nota la manera, uno la puede ver, lo que hemos tenido la dicha de ir al Museo del Louvre en París, hemos visto esta escultura en donde está quedando, por cierto, lo que está quedando es el aspecto vinculado a la llamada ley del talión, un poco de la justificación de por qué se sancionaba penalmente el ojo por ojo, el diente por diente. Si tú me lesionabas, bueno, entonces yo se legitimaba mi posibilidad de lesionarte. Si tú me matabas, entonces se legitimaba la posibilidad de matarte. El que hurta se le corta la mano, el que viola, yo no sé qué es lo que se le va a cortar. En fin, entonces esa manera de concebir como una especie de la venganza como mecanismo de justificación de la sanción penal
sin establecer una racionalidad. Era lo que estaba presente en la antigüedad. Ahora bien, yo prefiero más bien ubicarme en el ámbito de la tradición grecolatina. Un poco nosotros tenemos ese tronco común del ámbito de los griegos, de toda esa cultura mediterránea, fundamentalmente en esas dos penínsulas, la península griega y la península itálica. Y entonces remontarme a los griegos y a ver cómo se concibe el asunto en la Grecia antigua. En la Grecia antigua, fíjense que existe la llamada confusión entre, en la Grecia antigua, por ejemplo, se confundía lo que se denominaba la res o el ius. Eso se confundía con el derecho. Por lo tanto, quien ostentara un derecho es porque tenía una res, un ius, es decir, un derecho a la propiedad, un derecho a la posesión, etc. Note que ese pater, es decir, la llamada cabeza del gens, como se agrupaban en familias, era lo que ostentaban ese derecho, ese ius, ese derecho a ser reclamado. Ahora bien, también existían, ellos eran los denominados intraneus, pero también habían los extraneus, por ejemplo, los esclavos, pero fundamentalmente los extranjeros. La mujer no tenía capacidad jurídica y entonces estaba vinculado a ese pater, a esa cabeza de genes. Entonces, fíjate, ¿qué ocurría en la antigua Grecia? ¿Qué era lo que ocurría? El llamado actio se confundía con la res o el ius. Me explico. Tú dices que tienes un derecho, pero si no tienes el derecho para reclamarlo, el actio, el derecho a reclamar dentro de un tribunal, entonces es como que si no lo tuvieses. Se confundía el derecho sustantivo con el derecho adjetivo. El derecho sustantivo a ser propietario, a ser poseedor, se confundía con el derecho a reclamarlo. Tú podrías decir que eres el propietario de algo, pero si no lo podrías reclamar, no contabas con el actio, entonces no tenías tal derecho. Ese actio se interponía en aerópagos. Eran tribunales conformados por 200, 300, 400 personas. La demostración más clara del derecho ateniense eran los aerópagos. Pero ¿qué ocurría allí? En esos aerópagos había un titular. Yo preguntaría, por otra parte, yo preguntaría, en la relación jurídico-penal, ¿quiénes son los miembros de la relación jurídico-penal? Si yo le hiciera una pregunta a cualquiera de ustedes, ¿cuáles son los miembros de la relación jurídico-penal? Ustedes me dirían, bueno, la víctima y el victimario. Y yo les rehago la pregunta, ¿y qué los está uniendo a esa víctima y ese victimario? Y alguno atentará a decir el hecho. Y yo le precisaré y le diré, bueno, pero hay que ser algo más concreto. En una perspectiva sustantiva del derecho, ese hecho, en una perspectiva formal, se transforma en un delito. Entonces, por ser típico, por ser culpable, por ser antijurídico. Es decir, los miembros de la relación jurídico-penal, víctima y victimario,
se vinculan es a través del delito. Eso es lo que conforma pues la llamada relación jurídico-penal. Entonces, en esa relación jurídico-penal, relación jurídico-penal, están relacionados víctima y victimario. ¿Qué los está vinculando? Bueno, los está vinculando el delito. Pero fíjate que a lo mejor esa víctima y ese victimario ya se encontraban relacionados previamente. Y hay una relación previa. ¿Ok? Pudiera haber una relación previa entre víctima y victimario. Relación previa. Por ejemplo, en el caso de la apropiación indebida. Hay un delito precisamente porque la víctima se buscó a su propio victimario y ese victimario no le reintegró el bien al cual era debido hacerlo, o no lo destinó a una finalidad ya concebida con respecto a la que después es víctima. O a lo mejor tendríamos el ejemplo de la violación agravada. No es el delito lo que los está vinculando, es que son esposos, la víctima y victimario. Y vino la víctima y fue afligida por el victimario. En la Grecia antigua se confundía entonces, era una relación, digamos, hay una confusión entre la relación jurídico-penal, se igualaba con, disculpen acá, la R no quiere colocarse como esto. Pues la relación jurídico-penal en la Grecia antigua, vamos a colocar acá para que no haya confusiones. Grecia antigua. Se confundía la relación jurídico-penal con la relación jurídico-procesal penal. Y te lo explico. Fíjate que acá yo te había dicho que vamos a colocar acá procesal, aquí en la víctima, ¿verdad? Vamos a hacer una nueva lámina, la cual por un lado tenemos al titular de la acción. Está vinculado a un procesado. ¿Y qué los está uniendo? Los está uniendo nada menos y nada más que el proceso. Fíjate que se confundía la relación jurídico-procesal penal con la relación jurídico-penal en la Grecia antigua, porque en la Grecia antigua ese titular de la acción solo era la víctima.
Y el procesado, bueno, obviamente no era otro más que el victimario. Obviamente que ese procesado contaba a su lado con defensores. Y obviamente que ese titular de la acción, ¿verdad? Que sería la víctima, podría contar con qué sé yo, con auxiliares. Lo seguía uniendo fundamentalmente el proceso. Y por eso es que se da esta confusión en la antigua Grecia entre la relación jurídico-penal y la relación jurídico-procesal penal. Esta causa se instauraba ante un aerópago, como lo he dicho anteriormente, tribunales conformados por muchas personas. Aquí tendremos una muestra de lo que está quedando, pues, de un aerópago. Eso fue en la Grecia antigua. Miren las ruinas de un aerópago en la Grecia actual. Aquí eran los tribunales donde se verificaba el enjuiciamiento de todas estas causas. Bueno, mis estimados, obviamente que como no pasa siempre, no se mantiene en el tiempo, sino que todo es cambiante. Y ocurrió la Pax Romana en la Roma antigua. Todos los que han estudiado derecho, de alguna forma, han estudiado el derecho romano. Generalmente cuando se estudia el derecho romano, se estudia son las formas civiles del derecho romano. Pareciera que no hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, todo lo que concibe nuestro Código Civil proviene del viejo derecho romano. Esa compilación justinianea, el Corpus Iuris Civilis del emperador Justiniano, ya cuando el Imperio Romano estaba en sus extentores, ya ni siquiera estaba ubicado en la ciudad de Roma, sino que se ubicaba en lo que es ahorita Estambul, en la antigua Constantinopla, en Turquía, entre Asia y Europa propiamente dicho. Entonces, esa compilación que hizo el emperador Justiniano de los códices, perdón, de las novelas, de la jurisprudencia propiamente dicha. Y entonces hizo un cuerpo legislativo importante. Cuando se habla del Imperio Romano, generalmente uno lo que tiene en mente es el tema de las grandes construcciones, el Coliseo, la Vía Apia y los acueductos. Pero yo creo que digamos que la obra fundamental más importante, ni siquiera la obra física de la Roma antigua, sino que es el viejo derecho romano. El primer premio Nobel de literatura que alguien obtiene, el señor Mommsen, lo hizo, era estudiando el derecho penal romano, porque generalmente, de nuevo repito, uno siempre ubica el tema del viejo derecho romano en su perspectiva civilista, es decir, el contrato de compraventa, el contrato de arrendamiento, el contrato de comodato, dirán los puristas del derecho social, por ejemplo, el derecho laboral, y dirán, no, el viejo derecho romano no trae el nuevo derecho social, el derecho social del trabajo. Y alguien podría decir, no, pero es que hasta el viejo derecho romano eh, eh, establecía pues ese contrato de asignación de funciones que no eran solamente por la vía del esclavismo. Entonces, obviamente que la Roma antigua conquistó buena parte de lo que era conocido en la Europa occidental de aquel momento, torneándose al Mediterráneo. Ya saben, cuando se acabe esta parte, ustedes ingresan con las mismas coordenadas. Digo porque yo no llevo aquí el conteo del tiempo y a lo mejor esto sale de una forma abrupta. Entonces, fíjense, conquistó la zona del actual, digamos, el este del Mediterráneo, lo que era Jerusalén,
el Líbano, inclusive los fenicios provenían de esa zona, y conquistaron las helénicas, Grecia, conquistaron las Germania, arriba en el norte, lo que ahora es Alemania, conquistaron las Hispanias, lo que es ahora España, conquistaron las Britanias, lo que ahora las Islas Británicas. Bueno, se extendieron a buena parte de la cultura de entonces. Y entonces, evidentemente, ese poder de conquista, de colonización que hizo la paz romana, la Roma antigua, se debate entre diferentes formas de gobierno. Hubo una monarquía, hubo hasta un gobierno por el Senado, un imperio, hasta un caballo llegó a mandar en un momento determinado. Entonces, evidentemente que lo jurídico toma un papel importante. En la Grecia antigua el sistema era acusatorio. Nota que era la víctima quien acusaba, quien ejercía el actio en un tribunal denominados aerópagos. Es decir, si la víctima no lo hacía, evidentemente que en la Grecia antigua se conocía también la posibilidad de que la víctima podía morir como consecuencia del delito. Eso se entendía. Pero era, si la víctima era quien instauraba un proceso, era que se desarrollaba un proceso. No había alguien distinto a la propia víctima para instaurar el proceso. Por eso que el sistema era acusatorio puro. Yo les pedí a ustedes como tarea, y en los últimos minutos de la próxima sesión, voy a ver si lo hicieron, que se leyeran la sentencia 3167 de diciembre de 2002 de la Sala Constitucional, que todo esto que yo estoy explicando